Bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio 7C. El 7C les pide que calculen las medidas de posición y las medidas de variabilidad o de dispersión. Las medidas de posición que vamos a ver son tres. En particular vamos a comenzar con la primera, que tiene este símbolo, es una X con una raya arriba y se llama media. Bien, media, como lo que se ponen en los pies. La media, ustedes la han visto como el promedio. Bien, y se calcula con esta fórmula. Vuelve a aparecer la misma letrita que vimos antes, que es la sumatoria. ¿De quién? De MI por FRI. Bien. ¿Quién era MI? Los puntos medios. ¿Quién era FRI? La frecuencia relativa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar la tabla que hicimos en el apartado A y van a copiar. Primer punto medio, 91, por primer frecuencia, 0,15. Más, recuerden que esto era un más, ¿bien? O sea, significaba que tenía que sumar. El segundo punto medio, que va a ser ¿quién? 97 multiplicado por 0,10. Más el tercer punto medio, que va a ser 103 multiplicado por 0,20. Más el cuarto punto medio, 109 por 0,18. Más 115 por 0,14. Más 121 por 0,15. Más, y el último, 127 por 0,08. Bien, si ustedes realizan todos esos cálculos van a obtener el valor de la media, y la media les tiene que dar alrededor de 107,98. Un consejo, veamos el siguiente. ¿Cuál era el valor mayor que teníamos y cuál era el valor menor? El mayor era 129. El menor que teníamos era 88. Nunca mi media puede ser mayor o menor. Siempre la media tiene que estar en este lugar, al medio. Por eso se llama media. Más cerca de uno, más cerca del otro, no importa, pero tiene que ser un valor intermedio. El 107 es un valor que está entre el 129 y el 88. Bien, entonces ya calculamos la media. Ahora vamos a calcular las otras dos. La segunda que vamos a calcular se llama moda. ¿Sí? Moda. ¿Cómo la simbolizamos? Con una M y una O. Bien, y como su nombre indica, moda es lo que más se repite, lo que más aparece. Entonces vamos a volver a la tabla y nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta era la primera columna. Y se fijan, ¿cuál es el valor mayor? El valor mayor que tenemos es 16. Entonces, la moda va a ser el punto medio de este intervalo. ¿Quién era el punto medio de este intervalo? 103. Bien. El último que vamos a hacer es la mediana. La mediana es un valor que me deja la mitad de los datos por arriba y la mitad de los datos por abajo. ¿Qué quiere decir? Si tengo 80 datos, me va a dejar 40 por arriba y 40 por abajo. Bien. ¿Quién me contaba la cantidad de datos? La frecuencia absoluta. Entonces se fijan, la mitad de 80 es 40. Entonces yo tengo que llegar a contar 40. Acá llevo 12 datos contados, 20, 36, 50. Quiere decir que en este lugar, después del 36, pasó el 37, 38, 39, 40. En algún momento llegó a este. Entonces, en este me voy a fijar en el punto medio de ese intervalo, que es el 109. Bien, entonces con eso acabamos de calcular las medidas de posición.
Bueno, ahora vamos a calcular las medidas de variabilidad o de dispersión. Al igual que las de recién, eran tres. Estas son varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Vamos a comenzar con la primera, que se llama varianza. Bien, la varianza la vamos a calcular de la siguiente manera. También es una sumatoria, pero tiene un poquito más. MI menos X al cuadrado por FRI. Bien, ¿qué significa esto? La sumatoria de los puntos medios menos la media, por eso dejé escrito acá el número de recién, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia relativa. Bien, entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. El primer punto medio era 91 menos 107,98. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la primera frecuencia, que era 0,15. Más. Y así yo voy a poner punto suspensivo. A ver, que ponga punto suspensivo es que voy a copiar, o sea que no los voy a copiar a todos estos, pero cuando haga el cálculo con la calculadora lo vamos a hacer. Y voy a copiar el último era el punto medio, que era 127 menos 107,98 elevado al cuadrado por 0,08. Bien, si ustedes hacen todos estos cálculos, van a llegar a tener este último resultado, 121,7196. Bien, ese es el cálculo de hacer cada uno de los puntos medios menos la media, lo elevan al cuadrado y lo multiplican por cada una de las frecuencias. Y después lo suman. Bien, ahora vamos a el desvío estándar. Bien, el desvío es el siguiente. Bien, antes de pasar al desvío estándar, me faltó mostrarles el símbolo del desvío, de la varianza. La media tenía ese símbolo, la varianza tiene este símbolo. Bien, este símbolo al cuadrado es el mismo sigma que este, solamente que este sigma es una letra mayúscula griega y esta es la misma letra minúscula en griego. Bien, el desvío estándar que va a hacer es esto. Es decir, que le tengo que calcular la raíz cuadrada al número que era la varianza, o sea, a 121,7196. Bien, es decir, van a ser la raíz cuadrada del valor que les dio antes. Y eso les da 11,03. Bien, por último, nos queda el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿cómo lo voy a calcular? Antes, este es el símbolo, CB. Y es una división, ¿entre quién? Entre el desvío y la media. Es decir, entre 11,03 y 107,98. Y esto les va a dar 0,10. Bien, en este momento acabamos de terminar el ejercicio 7 apartado C. Bien, con esto ustedes estarían en condiciones de resolver lo siguiente, o por lo menos de intentar. Pueden resolver el ejercicio 2, el ejercicio 3, el 5, el 6, el 7, la serie 1 y la serie 2, el 10, el 16 y el 21. Bien. Estoy buscando el ángulo que se ve. Ahí está. Si ustedes ven, hay más ejercicios que están detallados qué es cada uno. Entonces, por ejemplo, debajo dice, para datos sin agrupar, lo vamos a ver en una próxima clase. Después, diagrama de talla y hoja, que es el ejercicio 8, otra clase. Diagrama circular, 12, 13 y 19. Caja y bigote, 15 y 20. Correlación, 18 y 23. Y serie de tiempo, el 22.
pero lo que me interesa es que ustedes puedan trabajar con el ejercicio 2. O sea, en este momento están en condiciones. El 1 de hacerlo entero. Pues yo les hice el 1C. Pero pueden hacer el 1A, el 1B y el 1D. El ejercicio 2 lo pueden hacer entero. Y después el 3, el 5, el 6, el 7. 7 serie 1 ya está hecho. 7 serie 2, el 10, el 16 y el 21. Todo eso, la mayoría de las partes que tienen la van a poder hacer. ¿Por qué? Porque tal vez no les pida todo lo que hicimos en el 7. Porque el 7 es el ejercicio más completo, que tiene todo lo que se le puede pedir a un ejercicio de datos agrupados. Van a tener algunos donde solamente les pide la tabla, en otros les pide el gráfico, en otros les pide la varianza, el desvío, en otros les puede pedir todas las de dispersión, todas las de posición. Entonces, el 7 les queda como guía, ¿bien? Entonces, esperemos que con esto podamos poder resolver la mayoría de los ejercicios que dice ahí para datos agrupados. Bueno, espero que les sirva de mucho.